Hola, mi nombre es María Ángel Blanco de la Universidad Chacambú y el día de hoy les voy a hablar sobre el instinto sexual. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que es un instinto. El instinto es aquella fuerza interna que nos hace realizar o llevar a hacer ciertas cosas. El instinto sexual es conocido como líbido por el psicoanálisis de Freud y en el ámbito de la medicina y se utiliza para referirse a lo que es el deseo sexual de una persona. Cuando hablamos también de sexualidad, no solo nos estamos refiriendo a lo que es la parte de la reproducción, sino también al placer. Mientras que el comportamiento sexual es el comportamiento que desarrollan los seres humanos para buscar los compañeros sexuales, obtener la aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo sexual y el coito. Mientras que en la parte de la etiología, que es la causa de las cosas, en este caso es cuando el cerebro produce o interpreta determinados estímulos como sexual. Este estímulo puede variar. Aparte de que puede variar, los estímulos son más susceptibles de provocar son los visuales, como imágenes, personas o películas en este caso. En su clasificación encontramos lo que es la parte del sexo, el sexo psicológico y la sexualidad. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a la condición que nos distingue entre hembras y machos. Según Freud, existe el sexo fenotípico, que es cuando nos referimos a las características físicas de la persona. Ejemplo, el cabello, si es alto, pequeño, gordito, flaquito. En el sexo psicológico es el papel que toma la persona en el proceso de reproducción o en el coito. Y en la sexualidad es la actividad o comportamientos relacionados con el placer sexual. Mientras que en las formaciones cerebrales hablamos en lo que es el cerebro reptiliano o el centro de instinto, en el que actúa el hipotálamo, que juega una función, ya que coordina funciones vitales como la sexualidad. Y también tiene relación con lo que es la hipófisis y es responsable del equilibrio endocrino. Mientras que en el cerebro límbico permite sobrepasar lo que es los comportamientos, produce endorfinas, numerosos neurotransmisores, entre ellos la dopamina. Hay ciertos factores que son modificadores. Antes de hablar de estos factores, nos vamos a referir a lo que es la teoría de frustración-agresión, que es inspirada en escritos de Freud. Estas considera que la conducta agresiva humana es el resultado de un impulso interno del orgasmo que se activa cuando se le impide a la persona conseguir una determinada meta que quiere alcanzar. Ahora, tomando en cuenta esto, podemos también hablar que la cultura determina ciertas conductas que pueden ser correctas o incorrectas para la sociedad o las personas. En este caso, podemos hablar sobre los conflictos religiosos. Ejemplo de ello es como no tener relaciones sexuales antes del matrimonio y la castidad que existe entre los representantes religiosos. También podemos tomar en cuenta lo que es la parte tecnológica o de la comunicación, en este caso un tema muy delicado que serían los videos sexuales o incluso la pornografía. Entre los trastornos psicofisiológicos existen, vamos a hablar de los más renombrados como las disfunciones sexuales, que es durante en el acto sexual consentido de una pareja y puede suceder una disfunción eréctil o la falta de deseo sexual. La parafilia, que es algunas prácticas o juegos o trastornos que les gusta a las personas realizar que son fuera de las prácticas sexuales corrientes
que se hacen. Ejemplo de ellos, el masoquismo, sadomasoquismo, etc. Y los trastornos de identidad sexual, que es cuando la persona no se siente a gusto con su género sexual que tiene de nacimiento y desea ser del sexo opuesto. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el sueño. El sueño es una necesidad biológica que permite restablecer lo que son las funciones fisiológicas y psicológicas que son esenciales para un buen rendimiento favorable en toda lo que es nuestra vida cotidiana. El sueño fisiológico es el que conlleva a la rendición total de, de nosotros. Ejemplo es como cuando nos vamos a dormir y caemos directamente, ya que es una rendición de la conciencia y también de la respuesta de los estímulos ambientales en nuestro entorno. En cambio, el sueño psicológico son los estímulos esencialmente que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas y que se ha comprobado que puede haber sueños en cualquiera de las fases del dormir. La vinculación entre ambos sería que fisiológicamente el sueño es un reparador en nuestro organismo, mientras que en la psicología consolida lo que es nuestra memoria y hace que la recuperación de nuestros recuerdos sea más efectiva después de un buen sueño. Y por último, nuestros trastornos del sueño son problemas relacionados con el dormir o dificultades para conciliar el sueño. Vamos a hablar de los que son más comunes, como son el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido. Esto suele aparecer o desaparecer a lo largo de la vida de las personas. La hipersomnia, que es lo contrario, y es la capacidad de permanecer despierto. Y la persona siempre va a tener un estado de cansancio. El ritmo del sueño, que es un desorden entre los horarios del sueño y las conductas que irrumpen el sueño, que son comportamientos anormales o inusuales que perturban el sueño. Para estos trastornos existen tratamientos y es recomendable que asistan a un médico que pueda diagnosticar y pueda indicar un tratamiento. Pero es muy importante tener en cuenta que estos medicamentos lo que suelen es paliar un poco lo que es estos trastornos, no curarlos completamente. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta breve explicación.